Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000 por Radio 1000. Pasaron 6 minutitos de las 13 de hoy, lunes 14 de noviembre del año 2022. Quiero saludarle muy especialmente a los compañeros que siempre nos hacen el soporte: Mirna, Priscila, Josema, también está Lorenzo, Cristian, Rodrigo. Y por supuesto a la audiencia que nos sigue todos los días, de lunes a viernes aquí por Radio 1000, y nos escuchan también a través del podcast, porque esto y todos los capítulos de Economía 1000 quedan alojados en Spotify. Así que la gente que aún no nos sigue pueden hacerlo y escuchar todos los capítulos, por supuesto. Y ya también le doy la bienvenida a mi compañera que reapareció después de varios días, bueno, exceptuando el fin de semana, pero finalmente apareció. Hola Valeria, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estás, Prince? Un saludo a la audiencia. Bien acá, de nuevo. ¿Cómo era? ¿Entornillada vos ahora? Sí, te dije eso el viernes. Ya la voy a atornillar a la silla cada vez que empecemos el programa, porque te me escapaste, pero ahora ya estás. Así que lista, presta para compartir con la audiencia todo lo relacionado a la economía nacional e internacional y, por supuesto, de primera mano. Así es, Prince. Y también le doy la bienvenida a mi compañero que a veces se desaparece, pero en los últimos días ya estuvo presente, Horacio Laves. ¿Cómo estamos, Hacho? Hola, Prince, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda la audiencia y en especial, Prince, a todos los olimpistas acá de la consultora. ¿Podemos obviar eso? Economía, por supuesto. Consultora del exministro de Hacienda, Manuel Ferreira. Queremos mandar un fuerte saludo a los campeones y al resto del equipo. Gracias por participar. Hacho, ¿vos en qué momento te tomaste esa libertad? Esto es para mí un sacrilegio. Yo no soy olimpista. Yo soy tenemos que hablar de cerrista. fútbol también, Prince. Y sí, bueno. Pero justamente en lo Olimpia. Bueno, pero sí, vamos a reconocer. Espero que los invitados no sean del mismo club, y menos Dominica, pues si no ya están en total desventaja. ¿Y vos, José, sos olimpista también? Por supuesto, acá mi gran amigo. No, estamos perdidos. Y le doy la bienvenida a Dominica Zavala. Gracias, Dominica, por estar nuevamente en Economía 1000. Hola, Prince. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar acá y más todavía al equipo que tenemos acá de sorpresa. Sí, así es. ¿No me respondiste si sos olimpista? No. Ah, no. A mí, yo no sigo el fútbol, yo también me declaro ignorante en ese sentido, pero bueno, tengo que defender de alguna manera, ¿verdad? El club, no sé, así como Hacho que le pidió a José. Pero ojo, es que estamos en casa cerrista, así que cuidado. Cierto. Menos mal hay censura, ¿verdad? Un conflicto de intereses acá por medio. Está bien. Y ya le damos la bienvenida también a nuestros invitados, a quienes agradecemos. Juan José Galeano. Otro olimpista. Vamos a preguntarle, espero que no, pero bueno, por su cara y la alegría que puso al escuchar el himno, yo creo que sí. Juan José Galeano, director de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estamos, Juan José? Buenas tardes, muchas gracias, Prince. Un saludo para vos, para los demás miembros de la mesa y también para la audiencia. Sí, olimpista. Sí, se nota. Yo creo que ya fue medio en vano preguntar. Felicidades, entonces, Juan José. Gracias por estar este lunes. Gracias a ustedes por la invitación y predispuesto para hablar sobre diferentes temas y de manera específica sobre la situación del mercado laboral en nuestro país. Muy interesante, por cierto. Y también le doy la bienvenida a nuestro ex compañero, y me alegra, pero de manera extraordinaria, tenerlo aquí en mesa, a Víctor Gamarra, que ya le pifié el apellido, Gamarra. Ya nos olvidamos ya de su apellido. No, pasa que yo le decía Vic, entonces por eso. Víctor Gamarra, él es analista del Ministerio de Hacienda también. ¿Cómo estamos, Vic? ¿Cómo estamos, Prince? ¿Cómo estamos, Prince? Y a todos los integrantes de la mesa, muchas gracias por la invitación y también feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Así que para sumar y todo aportar estamos con Juan José Galeano aquí en este Perdón, Juan José, pero esto es como una familia, entonces nosotros por eso, Acho, Vale, Vic, así que por eso nada más. No. Y bueno, le decimos a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000. Bueno, y ya, gracias Juan José y Víctor por la espera, y también ustedes van a terminar y saliendo de acá muy informados con todo lo que compartió justamente Horacio. Y decíamos que el tema que nos trae hoy es sumamente importante porque vamos a hablar sobre la informalidad laboral. En Paraguay, obviamente, vamos a tener que hacer como un recorrido a nivel de América Latina para comprender esto, y antes me gustaría compartir algunos datos. ¿Vos tenés, Valeria, algunos datos con respecto a eso? Sí, nosotros vamos a hablar hoy con los geniales economistas que tenemos acá en mesa.
sobre la informalidad y me gustaría contextualizar un poco. Entonces, según la OIT, la informalidad laboral específicamente es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos y no tiene cobertura de protección social. Esto obviamente tiene consecuencias en la economía, ¿verdad? La informalidad incluye menores niveles de ingreso, tanto como mayor vulnerabilidad y la falta de acceso a servicios financieros formales y una mayor demanda de moneda, ¿verdad? Ahora, según un documento de la OIT también, que es la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe ya hay como al menos 140 millones de personas que se encuentran en este tipo de trabajos, o sea, en condiciones informales, y esto más o menos representa 50% de los trabajadores, lo cual es bastante alto, ¿verdad? Estos son datos alarmantes, Juan José, y no estamos hablando, parecieran cifras aisladas, pero es un fenómeno, un flagelo que viene desde hace años y, como bien lo decía Valeria, termina impactando en todo el engranaje económico, porque no lo veamos solamente como el impacto económico, sino también desde el lado del sector público, porque tienen que darle cierta cobertura a esta gente que, si bien hoy está trabajando, pero más adelante va a tener un impacto. Asimismo, como bien mencionaba Valeria, se trata de un fenómeno regional. Nosotros, observando los datos comparables de la región, vemos que en promedio la región tiene una informalidad cercana al 50%. O sea, de toda la masa de trabajadores ocupados, el 50% tiene un empleo informal. Por lo tanto, es un problema para la región. Si nos centramos en nuestro país, eso se acrecienta pasando a aproximadamente el 65% de informalidad. Cuando otros países también vecinos como Bolivia son 80%, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, Bolivia y Paraguay son los países en la región con mayor tasa de informalidad. Nuestro país tiene una informalidad en torno al 65% y es preocupante porque además es algo persistente. Nosotros hemos crecido en los últimos años, tuvimos un desarrollo económico, pudimos reducir la pobreza, aumentamos la clase media, pero la tasa de informalidad se mantuvo estable en estos años. Siempre estuvo en torno al 65%, lo cual denota ya su persistencia y que forma parte de manera estructural ya dentro de nuestro mercado de trabajo. Juan José, perdón Dominica, antes de ahondar en más detalles y datos, Valeria daba el concepto de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, pero para situarlo en Paraguay, considerar un trabajo informal, ¿cuáles son esas aristas que no se cumplen para tal hecho? Excelente la pregunta. ¿Puedes repetir esa excelente? Es broma, Juan José. Es broma, Juan José. No, justamente es clave partir de la definición misma de informalidad para que podamos entendernos entre todos, ¿verdad? Para que un trabajador sea informal, se parte de la condición del trabajador, en el sentido de que un trabajador asalariado, por ejemplo, está obligado por ley a aportar a una caja de seguridad social. Asalariado, para que la gente nos siga, sí, es esa persona que está en condición de dependencia en una empresa, por ejemplo, Valeria, yo u Horacio. Todos aquellos que tenemos una relación directa, que dependemos ya sea de una empresa, un empleador, entonces esos trabajadores están en relación de dependencia, cumplen horarios, tienen un ingreso mensual, tienen que marcar entrada y salida, tienen vacaciones, aguinaldo, todas esas características se deben cumplir y es una persona en relación de dependencia. Hay relación de dependencia en el Estado, los empleados públicos asalariados que son permanentes tienen una relación de dependencia, sus empleadores del Estado, y también obviamente la relación de dependencia en el sector privado. Esos trabajadores asalariados están obligados a aportar a una caja de seguridad social. En el caso de los trabajadores privados, al IPS. En el caso de los trabajadores del sector público, a la caja fiscal, ¿no? Eso por un lado. Entonces, todos aquellos trabajadores asalariados que no aporten a una caja son trabajadores informales. ¿Está bien? Entonces, todos aquellos trabajadores que están, por ejemplo, en una empresa privada, que cumplen horario, que tienen todas estas características que mencioné y que no aportan a la seguridad social, son considerados informales. Si nosotros miramos esa parte de la población, vemos que de los asalariados privados, aproximadamente el 44% aporta a una caja, el resto no. Menos del 50% de los que deberían estar aportando no lo hacen. Por otra parte, tenemos los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia no están obligados, los trabajadores independientes no están obligados a aportar a la seguridad social.
Por lo tanto, no es la misma condición para considerarlo informal. En el caso de los independientes, la obligación que ellos tienen es la de tener registro único del contribuyente, el RUC, y declarar regularmente el IVA. El IVA o puede ser renta. también otro impuesto, ¿verdad? Entonces, la obligación para un independiente es la condición tributaria. Si no está registrado en el RUC o no está declarando por ende los impuestos, se considera también como un trabajador informal. Y acá tenemos también, entre los trabajadores asalariados y los trabajadores independientes, tenemos más de 2/3 de la población ocupada. Y ahí nuevamente hay que ver quiénes aportan y quiénes no lo Y hacen. justamente son ese tipo de características, a diferencia de otros países donde realmente esa obligación esa contribución es obligatoria. Esas excepciones hacen también que el rango de cobertura sea menor, ¿no? En una empresa, por ejemplo, si bien, vamos a decir, los trabajadores tienen que contribuir al IPS, pero, por ejemplo, el dueño de la empresa no necesariamente tiene un seguro de contribución. Entonces, yo creo que justamente eso hace que tengamos nosotros un sistema de cobertura tan bajo, donde hayan tantas excepciones, ¿no? Y más aún porque IPS mostró ser tan importante para muchísima gente durante un momento pandémico, ¿no? Nadie valora la salud y esa cobertura hasta que realmente no lo tienen, ¿no? Y más aún en países que no tienen sistemas de salud pública tan desarrollados como Paraguay, tener y contar con un seguro social es demasiado importante. Ay, perdón, Juan José, quiero puntualizar más lo que estaba exponiendo Dominica. Hablaste del lado de... Y Víctor, adelante también, ¿verdad? Hablabas del lado del empleado. Ujú. El lado del empleador, ¿cómo se le considera o por qué se le considera informal? Si tiene un empleado que no está en IPS, sin embargo, tributa normalmente, cumple las reglas tributarias, ¿se le puede considerar igualmente dentro del espectro informal o cuál es la condición? Hay muchas condiciones que deben ser analizadas. En ese sentido, hay que diferenciar bien entre lo que es economía informal y empleo informal, porque son cuestiones parecen iguales pero son Así es, diferentes. así Entonces, se puede dar el caso de que una persona esté dentro de lo que es la economía formal y tenga un empleo informal. Y los trabajadores, los empleadores, los que son dueños de empresas, están en esa situación medio extraña, porque hoy no tienen la posibilidad aún de estar aportando a la seguridad social. Hay una ley, por ejemplo, para los microempresarios, que se está trabajando en su reglamentación, que le va a permitir a los dueños de microempresas a poder aportar al IPS, pero hoy no existe todavía un caudal importante de trabajadores y de hecho es un reclamo que existe, que los dueños de las empresas y los empleadores puedan también aportar a la seguridad social, porque ellos pueden estar cumpliendo en el caso de tenerle a todos sus trabajadores dentro de la nómina, contribuir regularmente a la seguridad social, también estar declarando sus impuestos. Entonces serían considerados trabajadores formales. Pero también hay que tener en cuenta que pueden ser trabajadores formales en el caso de las condiciones para Paraguay, pero también ser un trabajador sin seguridad social. Porque esa es otra parte. Nosotros decimos el 65% de los trabajadores ocupados son informales. Pero si miramos solamente a aquellos trabajadores que aportan a la seguridad social, estamos hablando de que el 20% de los ocupados aportan. Es decir, solamente 2 de cada 10 trabajadores ocupados está aportando para su jubilación. Y eso genera un problema enorme, ¿no? A futuro eso genera una presión fiscal súper grande. Es bajísima la tasa de formalidad. ¿Y qué significa eso en general para las cuentas fiscales? ¿Qué riesgos tiene eso, Víctor? No, en ese sentido, lo que implica la informalidad lleva a que finalmente el Estado, cuando estas personas tengan una edad avanzada, cuando ya tengan 60, 65 años por arriba, lo que sería una edad de jubilación, estas personas no tienen seguridad social, por ende no tienen un ingreso fijo que lo va a llevar a sus edades avanzadas, como lo tiene una persona que cotiza una seguridad social. Y por ende, finalmente, ocurre el programa de asistencia que hoy tenemos, que es el de adultos mayores. Claro. Hoy aproximadamente tenemos más de 200.000, 250.000 personas que están dentro de este programa, que implica un esfuerzo importante de aproximadamente $300 millones. Entonces lleva a que el Estado tenga que finalmente financiar este tipo de Y eso es una asistencias. inconsistencia para un país que tiene un bono demográfico, tiene un país que tiene una fuerza, vamos a decir, laboral joven, que estamos invirtiendo más en los adultos mayores que lo que estamos invirtiendo realmente en la formación de nuestra capacidad o realmente
garantizar la sustentabilidad de de esta fuerza laboral joven, ¿no? No debemos desaprovechar el bono demográfico. Creemos que es el momento de realizar reformas dentro del mercado laboral que justamente permitan esta mayor cobertura. Tenemos, como bien mencioné, toda la parte de trabajadores independientes que tienen cierta capacidad contributiva. Muchos son contribuyentes del IVA, otros del IRP, que no están obligados a aportar a la seguridad social y por lo tanto son recursos que no se están recaudando para la seguridad social. Y que dada la posición, si tendrían la oportunidad de contribuir, yo creo que lo contribuirían, ¿no? Hoy existe una ley que les permite hacerlo, pero es opcional, es voluntaria. Y uno lo que lee, lo que ve, lo que analiza también de la experiencia internacional es que siempre los aportes a la seguridad social tienen que ser obligatorios. Cuando es opcional, muy poco pensamos en la jubilación, entonces... Muy poco pensamos también en, vamos a decir, me va a pasar algo mal y voy a invertir en eso, justamente el tema del seguro, ¿no? Así mismo, entonces una vez que ocurre, ahí vemos cómo reaccionar y eso es muy costoso. Nos pasó en la pandemia. Tuvimos que desarrollar un programa de emergencia que fue el programa PTO, que prácticamente tuvo un costo de $350 millones en todas sus ediciones. Entonces eso es súper costoso, casi un punto del PIB, porque tenemos una tasa y una cantidad de empleados, de trabajadores informales muy alta. Y volvamos un poco a ese tema que mencionó Víctor, que no es menor. En general, las características de la informalidad van más allá de contribuciones fiscales, seguridad social. El hecho también en otros países más desarrollados, donde tenés muchos sistemas de pensiones más desarrollados, a la población, vamos a decir, adultos mayores los cuida el Estado, ¿no? O ya hay estructuras que cuidan acá, justamente dado el alto grado de informalidad, les cuidan las familias. Eso es un peso muy grande y eso vimos las vulnerabilidades que nos dejó la pandemia, ¿no? Gente que necesitaba invertir en su familia o gente que se quedó sin trabajo, no hay ni una forma de resguardarlo y al final al cabo termina siendo un problema para el Estado, inclusive termina generando vamos a decir, mucho malestar social y eso es una vulnerabilidad muy grande que tiene el Estado paraguayo. Sí, aprovecho, Dominica, ya que mencionaste eso, para hacer un chivo. Adelante, Juan José. En el informe de finanzas públicas publicamos justamente un capítulo que habla sobre la informalidad del mercado laboral y su impacto en la generación de recursos, es decir, cómo esto impacta sobre las finanzas del Estado. Está en la página 141 y ahí hacemos una descripción, primero detallando la situación de informalidad que atraviesa nuestro país dentro del mercado de trabajo y después también relacionando con esto que mencionó Dominica, que es cuánto le cuesta al Estado esto o cuánto dejamos de percibir para financiar, por ejemplo, obras de infraestructura o inversiones en seguridad social misma. Salud, ¿Me puedes dar un ejemplo, Juan José? Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una masa de trabajadores fuera del sistema. Si lográsemos que aporten a la seguridad social, estaríamos contando con recursos para, por ejemplo, destinar en obras de infraestructura, en salud, en educación. Podemos utilizar también, o el mismo fisco puede recaudar más porque va a haber gente más formalizada, empresas que estén cotizando lo que corresponde por sus trabajadores. Eso va a también trasladarse en mayores impuestos. Entonces, genera una sinergia positiva de todos los lados, ¿no? Interesante que mencionas eso, porque justamente una de las vulnerabilidades de la informalidad es vos tenés un shock a tu familia, ¿no? Y no sé, se enferma alguien, no tenés cómo dejarle para cuidar. Y eso shock también hace que las personas dejen de irse a trabajar porque no tienen un seguro de desempleo, no tienen un seguro social o no tienen una buena cobertura, ¿no? Entonces, cuando la fuerza laboral, la economía genera eso, o sea, tenemos un shock como fue el tema de la pandemia o una sequía, no tenemos tampoco las herramientas, no hemos invertido en las herramientas para generar resiliencia a la fuerza laboral. Un ejemplo también muy sencillo es lo que ocurre, por ejemplo, con las mujeres que aportan a la seguridad social, luego quedan embarazadas, tienen sus hijos y la seguridad social se encarga en ese periodo de abonar 4 meses. 4 meses, exactamente. Y imaginen aquellas trabajadoras que no tienen seguridad social, ¿verdad? O sea, tienen que nuevamente salir a trabajar, aquellos que son trabajadoras independientes, que no tienen seguridad social, tienen que son salir, las más vulnerables. Son más vulnerables, exactamente, tienen que salir más rápido al mercado de trabajo o estar dependiendo de otras personas. Incluso en la pandemia se vieron los reposos por lo que es la pandemia del COVID, también por el ausentismo. También en ese sentido también el IPS había prohibido esas herramientas como para cubrir a estos trabajadores formales en su momento.
Señores, ustedes se quedan hasta las 2 con nosotros. Sí. Yo tengo una batería de preguntas y sobre todo lo que la gente siempre se pregunta, ¿realmente ser informal en Paraguay genera un sobrecosto? Es una de las que te tiro, Juan José y Víctor, y también tenemos más información porque trajeron láminas para compartir con la audiencia. Sí. Así que le pido a la gente que se quede prendido, ya sea por el canal de YouTube 1000 Noticias AM o obviamente desde Radio 1000. Okay, tuve un lapsus ahí. Si pueden mirarte medio raro, José. Yo pensé que me ibas a sorprender otra vez. Josema. Pues yo pensé que me ibas a sorprender otra vez. Mucho Juan parece. Sí, yo pensé que me ibas a sorprender otra vez con una música medio rara ahí. No, estamos bien. Pasaron 33 minutos de las 13, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Radio 1000. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribí en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 13 de hoy, lunes 14 de noviembre del año 2022. Josema. Sí, tantos Juanes, entonces ya me trastabillé con los nombres. Y le agradecemos a Juan José Galeano, él es director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, y también está el economista Víctor Gamarra, que forma parte del plantel del Ministerio de Hacienda, por supuesto. Y hoy hablamos sobre la informalidad laboral.
Antes de mi pregunta, Juan José, Víctor, a mí me gustaría compartir con la audiencia los datos que trajeron y que le pedimos a los compañeros de soporte que justamente nos den las láminas que les compartí sobre números interesantes e importantes. Quiero que señora, usted se está escuchando, se prenda mucho más porque vamos a hablar del desempleo, vamos a hablar del subempleo. ¿Qué se denomina eso? Y evidentemente la tasa de informalidad que representa en estos sectores. Juan José. Sí, si nosotros miramos solamente el desempleo como un dato agregado, podemos decir que Paraguay tiene una de las tasas de desempleo más bajas también de la región. Está en torno al 6,7%. Siempre hablamos de año cerrado, también tenemos datos trimestrales, pero nos gusta mirar a ver cómo cerró el año. Entonces, vemos los datos de 2021 y la tasa de desempleo fue del 6,7%. Aumentó un poco con respecto a la prepandemia, periodo prepandemia exactamente, que fue el 2019, donde teníamos un desempleo del 5,6%. Pero sigue siendo baja. Y comparado con la región, Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de desempleo abierto. Después, si miramos también los datos de subempleo, que son aquellas personas que quisieran trabajar más horas, pero que no están logrando hacerlo, vemos una tasa de subempleo que se redujo después de la pandemia, ¿verdad? Esto porque se dieron muchas también circunstancias. De hecho, que si nosotros miramos solamente los números, podemos también tener tal vez conclusiones no tan exactas, ¿verdad? Por eso hay que profundizar y no centrarnos solamente con ese dato, sino mirar qué hay detrás de todo esto. Entonces, una tasa de desempleo relativamente baja en comparación a la región, una tasa de subempleo también, pero si nosotros nos centramos en la calidad del empleo, ahí sí encontramos mayores inconvenientes. Y lo que habíamos conversado antes de la pausa, que es el elevado o la alta tasa de informalidad. Esto quiere decir que sí, Paraguay tiene un déficit importante de trabajo decente. Ahí me llama la atención, Juan José, si lo vamos por género, las mujeres siguen teniendo la más alta tasa de desempleo, igual que el subempleo, según lo que vemos en este gráfico, versus los hombres. Y si hacemos la distribución o profundizamos por área geográfica, vemos también que en el urbano el nivel de desempleo y subempleo son altos. Así mismo, y a eso me refería cuando cuando dije que tenemos que profundizar el análisis. Nosotros vemos que el problema de empleo y empleo decente es un problema joven. Hay muchos jóvenes en situación de desempleo o de trabajo informal o de subempleo. Y también un problema para las mujeres. Como bien mencionaste, hay una mayor tasa de desempleo para las mujeres. Lo mismo se repite también para la informalidad. Las mujeres sufren más de un empleo informal en comparación a y también tiene mayores vulnerabilidades, ¿no? Porque la mujer, vamos a decir, dentro de su vida laboral también es interrumpida por el embarazo, tener hijos. En general, cuando alguien se enferma en la casa, la mujer es la que tiene que cuidar. Entonces hay un montón de también trabajo no remunerado, no encontrado dentro de eso. Y son, vamos a decir, puntos que también tendría que tener una buena política también de seguridad social en cuanto al empleo femenino y cómo ayudarlas a incorporarse mejor a la fuerza laboral. La siguiente lámina, por favor, compañeros, les agradecería. Ahí Víctor y Juan José nos van a profundizar sobre esto. Independientes y MIPYMES concentran más del 80% de los ocupados. ¿Qué nos dicen estos números, Juan José? Justamente lo que mencionaste, ¿verdad? Sí. Que la estructura laboral de Paraguay está muy concentrada en trabajadores de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y trabajadores independientes. Cerca del 80% del total de ocupados, o sea, 8 de cada 10 ocupados son o trabajadores de MIPYMES o trabajador independiente. Entonces, estos dos segmentos tienen que ser revisados de forma específica, a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo se comportan los ingresos, la productividad, cómo están en cuanto a los aportes a la seguridad social y diseñar políticas adecuadas justamente para ellos. Uno de los temas, por ejemplo, que es interesante debatir es el régimen general hoy de la seguridad social. Tenemos un régimen general que prácticamente es la misma para todos los tamaños de empresas y habría que ver si una microempresa se puede comparar con una empresa grande, y si los mismos parámetros que aplican para una empresa grande se pueden aplicar para una microempresa. Tenemos que ver
cuál es la actualidad del mercado de trabajo, hacia dónde van las tendencias, la tecnología, hacia dónde va llevando el mercado de trabajo. Tenemos que ver cómo se diseñó la seguridad social y si eso aplica para el tiempo que estamos viviendo ahora, en el sentido de que anteriormente se pensaba en el trabajo en relación de dependencia, el empleado y el empleador. Entonces, de esa manera se realizaban las combinaciones y se tenía la tasa, un aporte a la seguridad social. Hoy hay mucho trabajador independiente. Las plataformas virtuales, los trabajos remotos mismos. Los trabajos remotos mismos, exactamente. Entonces ya no hay tal vez esa relación empleado-empleador. Hay mucho trabajador independiente que hoy, por ejemplo, no está aportando a la seguridad social. Y eso no es menor porque también hay un costo en la formalidad, ¿no? O sea, para una empresa pequeña tener, vamos a decir, altos costos de lo que es tener todo tu plantel de manera formal, o inclusive debería hacerse una estructura que sea mucho más amigable a una estructura de una empresa pequeña, más aún considerando que la mayoría de las empresas paraguayas son pymes o son empresas familiares. Entonces tendríamos que tratar de crear una estructura que sea mucho más amigable a que ellos pueden aportar, ¿no? Ese es un gran desafío para los que hacemos políticas públicas, Dominica. Creo que debemos apuntar hacia ahí, ¿no? Hacia ver cuál es la estructura de costo de una MIPYME, cuál es la estructura de costo de una empresa grande, ver cómo se relaciona eso y tratar de diseñar algo adecuado para la realidad de las microempresas, por ejemplo, ¿verdad? Algo adecuado a la realidad de los trabajadores independientes. Por ejemplo, los trabajadores independientes tienen mayor volatilidad en sus ingresos. Sabemos que los asalariados trabajamos por un ingreso mensual que prácticamente está fijo. En cambio, el trabajador independiente le puede ir bien a veces, otros días no. Entonces, también hay que ajustar a esas realidades. Y las microempresas que emplean normalmente a familiares, ¿verdad? Que evidentemente cuando hay mayor producción quizás contraten más a primos o a otra familia extendida, pero que también genera otra realidad. Y más aún que la economía paraguaya, así como no es ajeno a los movimientos del mundo, nos estamos girando, entornando más hacia los servicios, estamos atrayendo muchos servicios por, vamos a decir, cambios tributarios en la región. Sí. Hay un influjo nuevo de inmigrantes trabajadores que proveen servicios tal vez no solamente a Paraguay, sino de manera regional. Totalmente. Y ahí justamente es importante ir captando justamente a este potencial que nosotros tenemos, que habíamos dicho también antes de la pausa, de ese ahorro interno que se podría generar al incorporar a estas personas dentro de la seguridad social. O sea, tanto por las empresas de MIPYMES que con los independientes suman un poco más del 80%. Entonces, de esa manera lo que se incorporaría es un volumen importante y que finalmente pueda generar una mayor prestación de servicios, tanto de salud, en lo que sería si se pone en la mesa el aporte a IPS, como también un mayor acceso a la seguridad social para un futuro más benevolente para las personas, ¿verdad? Y otro tema importante ahí es que tenemos que pensar también en esta dinámica del mercado de trabajo, en el sentido de que hoy yo puedo ser un trabajador asalariado de una empresa, posteriormente puedo pasar o trabajar como trabajador independiente al sector público, etcétera. Entonces lo que tienen que haber es una relación directa ya de mis aportes y que esto se vaya sumando en el tiempo. Hoy tenemos una ley de intercajas que permite eso, pero es a pedido de parte, tiene ciertas condiciones que no lo hacen automático y que tal vez eso también haga que algunos aportes se vayan perdiendo. Y finalmente es para aquellos que solamente están aportando las cajas, que son el 20%. Claro. Contame un poco, José. Yo sé que ustedes, o sea, no ha de ser fácil, una tarea fácil de Hacienda, porque siempre hay, o sea, tuvimos pandemia, sequía, todos los males, incremento de precio, inflación, cosas que no teníamos hace rato, ¿no? Entonces los reclamos del día a día son cada vez mayores, ¿no? Pero ustedes que piensan mucho en las reformas de mediano y largo plazo, también desde estudios económicos donde están, ¿ustedes qué están viendo en las reformas claves para lidiar con la informalidad? Y nosotros creemos que debemos apuntar a estos sectores críticos, que son los trabajadores de MIPYMES y los trabajadores independientes. Ahí vemos una tasa de informalidad muy elevada, especialmente en la parte de MIPYMES al no aportar a la seguridad social, y en la parte de trabajadores independientes al no estar obligados a aportar. También estamos observando que no estamos aprovechando los recursos que podríamos aprovechar, ¿verdad? Entonces ahí creemos de que
centrando nuestra lupa en esos segmentos, podemos diseñar una política pública tendiente a la formalización de los trabajadores de estos sectores, tanto de trabajadores de MIPYMES como de trabajadores por cuenta propia. Quiero centrarme en ese último punto, Juan José, porque tengo la siguiente lámina donde vemos y nos concentramos en los independientes y hay como dos flagelos ahí que deben ser destrabados. Así que le pido a los compañeros la siguiente lámina. Y estamos hablando de los independientes porque ahí voy a preguntarte, porque tengo en la mente que había un proyecto, una propuesta de ley, creo que están trabajando en ese sentido para tratar de reacomodar un poco esta situación, pero me gustaría compartir antes estos datos, Juan José. Sí, acá tenemos los sectores críticos que mencioné recién. Cuando miramos la informalidad, del total en la informalidad, prácticamente el 40% son trabajadores de MIPYMES y el resto son trabajadores independientes, ¿verdad? Entonces, mirando estos datos y centrándonos en estos sectores, decimos para que aquellos trabajadores independientes tengan incentivos de, además de estar cumpliendo con sus obligaciones tributarias, deberían estar también obligados al aporte a la seguridad social. Entonces, estamos trabajando en esa idea, estamos viendo la posibilidad de facilitar también esto, ¿verdad? Que a través de las obligaciones tributarias que se van presentando de manera mensual también ya se pueden establecer aportes a la seguridad social y que esto sea un ahorro para el trabajador. Eso también tenemos que nosotros instalar dentro de la sociedad, entender o explicarles sobre la importancia de generar estos ahorros, porque finalmente es algo para la persona, para el trabajador que hoy está en actividad, que hoy seguramente puede generar ingresos, pero el día de mañana uno no sabe, ¿verdad? Entonces ya pensando en su jubilación o pensando en alguna situación de enfermedad o de problema dentro del mercado de trabajo, también pueda contar con estos recursos para eso. Entonces, la idea es ver la manera de relacionar las obligaciones tributarias ya con un aporte a la seguridad social, que de esta manera el trabajador pueda tener su ahorro para la jubilación y también una cobertura de salud. Y por otra parte, en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, justamente estamos viendo esto y trabajando en revisar los parámetros que tienen ellas, compararlas con las de las empresas grandes y tratar de adaptar el régimen a lo que sería la realidad de una microempresa. Por ejemplo, una microempresa tiene un periodo de duración mucho más corto, ¿verdad? Empiezan, se desarrollan y terminan cerrándose en el transcurso de unos pocos años en algunos casos. Y eso tiene que ver también con la productividad. Y es ahí donde nosotros tenemos que apoyar, ¿verdad? Mejorar la productividad. La parte del ahorro creemos que va a ser importante porque eso también va a poder generar recursos para acceder al financiamiento de los desarrollos empresariales. Entonces tenemos que tener una mirada integral y la idea es centrarnos en este proyecto de formalización del empleo en los trabajadores de MIPYMES y en los trabajadores independientes. Y cada uno con sus características particulares. Cuando hablamos del sistema o de la seguridad social, Juan José, también surgen ciertos cuestionamientos, por denominarlo de alguna manera, que existe una sola institución como el Instituto de Previsión Social que le obliga al empleador a tener que contribuir solamente a esta institución como sistema de seguridad social, y existe la posibilidad de que existan otros parecidos al IPS de tal manera a que el empleador o el empleado o quizás el independiente tenga la posibilidad de aportar o tener la opción de aportar a otra institución que no sea el IPS. Se podría plantear, yo sé que es un gran desafío y que no se va a dar de la noche a la mañana, pero existe esa necesidad y se podría dar. En el caso de Paraguay tenemos 8 cajas de jubilaciones y pensiones y todas son tienen el sistema de reparto colectivo, ¿verdad? ¿Eso podrías explicar así brevemente, Juan José? Sí, básicamente el jubilado que hoy tiene IPS cobra su jubilación gracias a los trabajadores activos que están aportando dentro del sistema. Lo mismo ocurre dentro del sector público. Los funcionarios jubilados reciben su jubilación gracias a el aporte que realizamos nosotros, los funcionarios en actividad. Entonces, ese es el sistema de reparto colectivo. Luego está el sistema de reparto individual o de capitalización individual, donde la persona a través o a lo largo de su vida laboral activa va ahorrando sus ingresos, una parte de sus ingresos, para posteriormente, una vez que se retira, recibir esa jubilación.
Hoy todas las cajas en Paraguay son de reparto colectivo, es decir, de vuelta el jubilado se financia con los aportes de los activos. O sea, esa caja no se puede invertir en algo que genere mayor rentabilidad en el futuro, como sería, por ejemplo, en el caso de Chile o la FTJP. Y ahí tenemos que podemos ir hacia una discusión ampliada, revisar la experiencia de los países en la región. Lo que hoy están haciendo países como Chile, como Uruguay, es permitir el pilar complementario. ¿A qué me refiero con esto? A que existe un aporte que es obligatorio, que forma parte del sistema de reparto colectivo, que te garantiza un nivel de jubilación, y si la persona, el trabajador, quiere mejorar esa jubilación que le garantiza el sistema de reparto, tiene la posibilidad, por voluntad propia, de aportar más. Y eso ya va aparte a otro sistema. Eso se podría dar, eso se podría pensar dentro del sistema de Paraguay, creyendo siempre de que el sistema de reparto actual tiene sus beneficios y que garantizan de cierta manera los recursos dentro del sistema. Entonces, esto yo creo que forma parte también de una discusión ampliada que se tiene que dar y que seguramente va a llegar también en nuestro país. Juan José, nos quedan como 6 minutitos y yo no quiero dejarte ir. Yo sé que no estaba dentro del tema, pero la caja fiscal es y sigue siendo un tema preocupante. Creo que, si mal no recuerdo, estamos a día de que sea nuevamente tratado un proyecto de ley que lo podemos denominar, y esto es a título personal, populista, en el sentido de que es una propuesta que a todas luces, sin entrar y sin profundizar el merecimiento o no de ciertos beneficios, es la actualización de los haberes jubilatorios con los activos, y que evidentemente terminará, y de hecho ustedes desde el Ministerio de Hacienda dieron datos muy alarmantes y preocupantes, descalabrando de alguna manera las cuentas fiscales, pues estamos hablando de números exorbitantes de recursos adicionales que va a necesitar en caso de que, esperemos que no, esta propuesta normativa prospere. ¿En qué quedó eso? ¿Realmente los números son así de preocupantes y qué es lo que están esperando desde el Ministerio de Hacienda? Los números son muy preocupantes, Prince. El 2021 cerramos con un déficit del sistema de 167 millones de dólares. Eso ha venido creciendo en los últimos años. Y para este año nuevamente se espera un déficit superior a 200 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, desde Hacienda ya nosotros claramente expusimos y mencionamos de que no se debe realizar ninguna modificación hasta lograr una reforma integral del sistema, ¿verdad? Hoy incluir modificaciones es continuar perforando exactamente la caja, y los recursos lastimosamente ya no existen, ¿verdad? Entonces nosotros dejamos constancia de eso, solicitamos que no se hagan modificaciones y que se trabaje en una reforma del sistema, ¿verdad? Y ahí en esa reforma que se discutan los parámetros, que se discutan los sectores, la forma de financiamiento, etcétera, y que a partir de ahí, a través de un acuerdo amplio entre todos los sectores, podamos nuevamente tener un sistema de jubilaciones y pensiones que, por sobre todas las cosas, garantice su sostenibilidad financiera. Nuevamente pedimos eso, que no se traten, que no se hagan modificaciones al sistema actual, que se miren los números. Al mirar los números uno ve claramente la gravedad de la situación y avanzar hacia la reforma. Hoy, ¿cuántos están destinando, Juan José, si tenés en la memoria fresca, de los recursos que podrían haberse redireccionado a programas sociales, por ejemplo? O sea, para que la gente entienda, ¿cuánto de los tributos hoy están de alguna manera financiando este déficit? Tenemos dos sectores dentro de la caja fiscal, el sector civil y el no civil. El no civil, que corresponde a policías y militares, es el que se financia con recursos del Tesoro, con impuestos. El año pasado se destinaron 135 millones de dólares. En los últimos 10 años se han destinado 1.200 millones de dólares a financiar el déficit de este sector. Y para este año se está proyectando cerca de 150 millones de dólares para cubrir el déficit. Que esto va a ir creciendo en el caso que no se realicen reformas y en el caso que prospere esta propuesta. Sí, así mismo, porque
es un sector que tiene indexado al salario mínimo. Tal vez nos puede dar un ejemplo, Juan José, cómo eso funciona en el caso... En el caso de policías y militares, sí. Hay un ajuste automático por variación del salario mínimo para los policías y militares en actividad, y la misma variación se aplica también para los jubilados. Entonces, estamos hablando de que el año cerró con una inflación del un poco más del 8%, entonces ese ajuste se dio en el salario mínimo este año, y eso se tiene que aplicar tanto al ingreso de los activos como también al pago a los funcionarios ya retirados, que son los jubilados, en ese mismo porcentaje. Es lo que reclaman. Y en el caso de los policías que tienen ciertos beneficios, o por llamarlo de esa manera, en la equiparación también, ¿verdad? De los activos, que de alguna manera sentó cierto precedente para que se trate también de hacer lo que se está proponiendo actualmente. Sí, tal cual. Tanto militares como policías tienen una equiparación, por así decirlo, entre los policías y militares en actividad y aquellos que están retirados. O sea, eso quiere decir que un policía que ganaba antes 3 millones hace 10 años y le suben el salario a 11, hoy tendrías que subirle automáticamente en esa misma categoría. En términos sencillos, si yo me retiré como comandante y hoy estoy jubilado, tengo que percibir el ingreso de lo que percibe un comandante en actividad y un general en las fuerzas públicas. O sea, es el mismo tratamiento. Vamos cerrando, Juan José, y les digo y les comprometo, porque nos dicen desde producción que el exministro de Trabajo, Guillermo Sosa, me gustaría participar también en el programa y nos está escuchando, y le mandamos saludos porque tiene datos muy interesantes también que le gustaría aportar. Porque cuando hablamos de informalidad laboral, en realidad es un tema amplio, evidentemente muchas aristas no tocamos, incluso de las reformas más profundas que se deben hacer, y cuando hablamos de la caja fiscal también es otra historia, otro tema que hay que abordar, y muy preocupante, porque estamos hablando del dinero de la gente y no es solamente, es el sector público y es la caja fiscal. No, señor, señora, es de tu bolsillo el que está saliendo de alguna manera para financiar gran parte del déficit que está teniendo la caja fiscal. Así que te comprometo, Juan José, Víctor, para que nos acompañen en otro capítulo. Sin problemas, Prince, estaremos presentes y siempre a disposición para conversar y discutir con ustedes. Me alegro el mensaje del exministro y estamos también dispuestos a compartir nuestros datos. Siempre esto enriquece y nos permite mirar más allá y tratar de diseñar las mejores políticas para todos los paraguayos y paraguayas. Y solamente quiero hacer un énfasis, Prince, porque eso no es un tema menor, ¿no? Porque a veces a nosotros nos consume el día a día todas las presiones que uno siente, más todavía desde la posición que está Hacienda, y tener realmente una unidad dentro de Hacienda que piense en los problemas de mediano y largo plazo, que a veces nosotros, porque el día a día nos consume, no lo podemos mirar, y muchas de estas reformas no son reformas que hacen... que no vemos los efectos de manera en corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Así como reformas educativas. Entonces son reformas estructurales que mucho van a afectar nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de productividad. Así que bueno, un placer tener acá el equipo de Hacienda un poco para poder salir de la coyuntura diaria y poder pensar un poco en los temas de largo plazo. Muchísimas gracias, Dominica. Dejo también un último dato que esta información se publicó hace poco a través de los medios de prensa del Ministerio, que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que no implica obligaciones financieras, sino más bien un acompañamiento de parte de este organismo para las reformas de mediano y largo plazo que Paraguay piensa en adelante, ¿verdad? Entonces tenemos temas fiscales, tenemos temas de seguridad social, tenemos temas financieros también que se han trabajado con el BCP, y creemos que esto nos va a permitir también dejar como una hoja de ruta para el próximo gobierno y que se puedan continuar con estas reformas que como bien mencionó Dominica, son estructurales y que son necesarias en nuestro país. Y te quiero pedir, Juan José, porque el informe de finanzas públicas la gente puede accederlo ingresando a la página web del Ministerio de Hacienda. La página web del Ministerio de Hacienda. Tal vez podemos compartirlo desde nuestro Twitter, el enlace. Así que la gente va a encontrar mucha información, obviamente, en el portal de Hacienda y lo que estaba compartiendo Juan José Galeano. Muchísimas gracias, señores. Estuvimos hoy con Juan José Galeano, Víctor Gamarra, economistas de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Que
tengan un buen lunes, señores. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias. Dominica, Valeria, Josema, ¿viste? Compañeros y por supuesto audiencia, nos reencontramos mañana puntualmente a las 13. Nos vemos. No te pierdas el próximo capítulo de